A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué se necesita realmente para construir una nación desde cero? Hoy vamos a analizar la historia de José Balivián, un presidente boliviano del siglo XIX, con un plan, un plan tan ambicioso que pudo haber cambiado el destino entero de su país. Pero, claro, algo, o quizás alguien, se interpuso en su camino. Ok, pero antes de meternos de lleno en su gran plan, tenemos que entender al hombre detrás de la idea. ¿Quién era exactamente José Balivián? ¿Y de dónde salió? Primero, un poco de contexto. A principios del siglo XIX, Bolivia no nace en un ambiente de paz. Para nada. Nace en medio del caos, de la guerra, de una incertidumbre total. Y es justo en este mundo tan turbulento donde arranca nuestra historia. Es que para Balivián, la revolución no fue algo que leyó en los libros de historia, no, la vivió en carne y hueso. Imagínense, a los 9 años, el conflicto ya lo había dejado huérfano. Para él, unirse al ejército no fue tanto una opción, fue casi una consecuencia inevitable del mundo en el que le tocó crecer. Y bueno, después de años de carrera militar y de ser una figura clave en la política de esa joven nación, en 1841, Balivián llega a la presidencia. Y ojo, no llega para mantener las cosas como estaban. No, señor. Llega con un plan monumental. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, ¿en qué consistía este famoso plan maestro? Lo que es fascinante de su gobierno, según nos cuenta su biógrafo, es que no se trataba de medidas sueltas, de apagar incendios. Cada ley, cada decreto, era una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un plan coherente para construir una Bolivia moderna desde los cimientos. Y cuando decimos que era ambicioso, hablamos de esto. No se enfocó en una sola cosa, quería reformarlo todo. La educación, la industria, explorar el territorio, las finanzas del país, absolutamente todo estaba en su mira. Y para él, la base de todo, la piedra angular, era la educación. Su lógica era bastante simple pero potente. No se puede tener una república moderna sin ciudadanos modernos. La educación era la única herramienta para dejar atrás el pesado pasado colonial de una vez por todas. Y esto no se quedó en palabras, ¿eh? Miremos este número. 20.983. Ese era el número de estudiantes matriculados al final de su gobierno. Para que nos hagamos una idea, esa cifra era algo sencillamente extraordinario para la Bolivia de esa época. Y esta carta nos da una idea perfecta de cómo era él. Al notar que había resistencia para crear escuelas, le escribe a un funcionario y le dice: procure impulsar este ramo, pero empiécese por algo. Esa frase final lo dice todo. Era un hombre de acción, impaciente y, sobre todo, práctico. Y esa misma mentalidad metódica la aplicó a la industria. No era solo vamos a construir fábricas, no. Su plan era un sistema completo, traer talento de afuera, importar la mejor tecnología, mejorar lo que ya se tenía en la agricultura y, al final, encontrar mercados para vender los productos bolivianos en el extranjero. Pero su visión no se quedaba en las ciudades. Balivián sabía que gran parte del futuro de Bolivia estaba escondido en esos enormes territorios que nadie había explorado. Así que financió expediciones para, literalmente, poner a Bolivia en el mapa y buscar nuevas rutas comerciales para conectar al país con el mundo. Con un plan tan completo, uno pensaría que el éxito estaba asegurado. Pero, como pasa en muchas grandes historias, llegó un punto de quiebre. El sueño de construir una nación se topó de frente con la dura realidad de la política. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué un proyecto que parecía tan transformador se quedó a medias? Según la biografía que estamos analizando, todo se reduce a un choque de visiones. Por un lado, teníamos a Balivián obsesionado con el largo plazo, con construir algo que durara, y por el otro, una oposición de caudillos enfocada en una sola cosa: el poder inmediato, a cualquier costo. Así que, de acuerdo a esta fuente, su proyecto no fracasó porque fuera malo. Fracasó por puro desgaste. Las rebeliones, las conspiraciones constantes fueron como una hemorragia de recursos y energía para el Estado.
hasta que el gobierno simplemente ya no pudo más y colapsó en 1847. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando un plan tan detallado se corta de una forma tan abrupta? ¿Qué es lo que queda de todo ese esfuerzo? Esta tabla es desoladora, porque muestra el costo real de la inestabilidad. La maquinaria textil que se importó, abandonada. Los camellos para el transporte, olvidados, desaparecidos. El sistema de crédito, desmantelado. Todo el progreso se detuvo en seco. Es el retrato perfecto de un futuro que pudo ser y al final no fue. Balivián terminó muriendo en el exilio, lejos del país que tanto intentó transformar. Su biógrafo lo describe con una metáfora potentísima. Su caída no fue un simple fracaso político. Fue como si un rayo destructor hubiera partido en dos a un genio en pleno desarrollo. Y no era solo la opinión del biógrafo, La propia prensa de la época, como lo cita el libro, ya se daba cuenta de que sus ideas estaban muy, pero muy adelantadas a su tiempo. La sensación general era que Bolivia había perdido una oportunidad histórica. Entonces, el punto clave que nos deja esta biografía es una imagen muy clara, no la de un tirano, sino la de un arquitecto, un estadista cuyo ambicioso plan maestro para la nación quedó a medio construir, víctima de las turbulencias políticas de su propia era. Al final, la historia de Balivián, así como nos la cuentan, nos obliga a hacernos una pregunta que sigue siendo muy relevante hoy en día. ¿Cuántos grandes planes, cuántas ideas brillantes se habrán perdido en la historia, no porque fueran malas, sino simplemente porque la política se interpuso en el camino del progreso?